quiero hablarles sobre diferentes resurrecciones. Hay algunos que piensan que la vida se termina acá, pero no es así. Conforme la Sagrada Escritura, hay vida después de la muerte. En realidad uno pasa a la eternidad hasta que morimos. Nuestra vida acá es una ligera transición a la eternidad. Y en la Biblia hay abundante referencia sobre la resurrección, pero hay diferentes tipos de resurrección. Entonces yo le quiero hablar en breve de eso, y para ello lo voy a llevar primero al libro de Efesios. Si me acompaña el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, voy a leer del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si no tiene Biblia, acá en la pantalla lo proyectamos, pero preferiblemente si tiene su Biblia, acompáñeme con su Biblia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la resurrección espiritual. El apóstol Pablo hace una explicación de que toda persona, cuando no conoce al Señor, cuando no conoce a Jesús y vive de acuerdo a su propia voluntad, una persona vive de acuerdo a la voluntad de la carne, vive para los deseos de la carne. Pablo dice que esa persona está muerta en pecado. De manera que todos nosotros que hoy conocemos al Señor, en algún momento estuvimos muertos en pecados, porque vivíamos según nuestros propios deseos, vivíamos según nuestros propios anhelos, vivíamos según nuestra voluntad. Pero una vez que nosotros conocimos a Jesús y le entregamos nuestra vida a Jesús, no solamente le dimos nuestra vida, también le dimos nuestra voluntad. Y ya no vivimos para nuestros deseos, ahora vivimos para los deseos de Él. Entonces, una vez que nosotros conocimos a Jesús, nosotros resucitamos espiritualmente. En otras palabras, siempre que una persona entrega su vida a Jesús y lo recibe como Dios, como Señor, como Salvador, siempre que una persona se arrepiente de sus pecados
y empieza a vivir para Dios, esa persona ha resucitado espiritualmente. Esta es la resurrección espiritual. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos muertos espiritual, vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Hasta el día en que nosotros conocimos a Jesús y le aceptamos, lo recibimos, el Padre dice que nos resucitó juntamente con el Hijo. Esa es la resurrección espiritual. La Biblia dice que por Adán entró la muerte, pero por Jesús entró, el segundo Adán es Jesús, entró la vida. Por el primer Adán entró la muerte, de manera que nosotros nacimos muertos. Ya nacimos muertos. Pero cuando recibimos a Jesús, resucitamos. La orden del Señor en el huerto era: no prueben el fruto de la ciencia del bien y el mal, porque el día que prueben de él van a morir. Adán y Eva lo probaron, pero no murieron físicamente. Físicamente siguieron vivos, caminando, pero sí murieron espiritualmente, a tal grado que Dios los tuvo que sacar del huerto. Dios los echó de su presencia. Esa era nuestra vida antes de conocer al Señor. Una vida fuera de la presencia de Dios, una vida que no agrada a Dios, una vida que cada uno de nosotros la vivíamos, como dice aquella famosa música secular, a mi manera. Quiero llevarle a otro pasaje para ilustrar esto de la muerte espiritual, a un pasaje muy conocido, el libro de Lucas. Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas 15, 11. Esta es la conocida historia del hijo pródigo. La palabra dice, Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. ¿Cómo vivía? Dígalo fuerte: perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El término que en griego se utiliza para me levantaré tiene 2 acepciones: levantarse y resucitar. En el sentido más literal de este pasaje, él está diciendo: me voy a levantar, voy a ir a buscar a mi papá, voy a salir de donde estoy. Pero en el sentido espiritual, él está reconociendo su condición espiritual
y su condición era que estaba muerto. Ahora, hay otros términos en hebreo que solamente significan levantarse, pero el que aquí se emplea tiene que ver con levantarse y tiene que ver con resucitar. Es el mismo término que Pablo utiliza en otros pasajes cuando habla de la resurrección de los muertos para estar en la presencia del Señor. En otras palabras, este muchacho que se había ido de casa y que se había ido para vivir una vida perdida, reconoce su pecado y reconoce que está muerto en su pecado. Y por eso dice: voy a resucitar, me voy a levantar y voy a ir donde mi Padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno deja la casa del Señor, cuando uno deja la casa del Señor y se va a vivir perdidamente, uno muere espiritualmente. Hay gente que acostumbra a darse vacaciones cristianas, especialmente en el mes de diciembre. Hay quienes en diciembre, a propósito de que está cerca diciembre, no han terminado de escuchar al salmista Buki cuando andan buscando cómo cortarse los pulsos. No sé si podemos cambiar el micrófono o la batería, pero andan buscando cómo cortarse los pulsos. Gente que se aparta del Señor, deja la casa del Señor, mueren espiritualmente. La vida cristiana tiene que ser constante y usted tiene que permanecer en la casa del Señor. Usted no puede salir de la casa del Señor para ir a vivir una vida perdida, desenfrenada, sin control, porque entonces vuelve al estado de muerte espiritual. Usted necesita vivir una vida para el Señor, una vida consagrada a Dios. No se aceptan vacaciones. Ahora mire lo que dice el versículo siguiente, por favor. Estamos en Lucas capítulo 11. El muchacho va donde el papá, pero en el versículo 23, estas son palabras del papá: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era y ha revivido. En otras palabras, ha resucitado. ¿Cómo era la condición de este muchacho? Era muerto, dice el papá. Voy a celebrar. Pónganle una buena ropa, cámbienle la sandalia, pónganle anillo, hagamos comida, porque mi hijo era muerto. Cuando uno se aparta del Señor, muere espiritualmente. A mí por eso no me sorprende cuando gente que se aparta del Señor empieza a hablar mal del Evangelio. Es lógico. Alguien que se aparta del Señor muere espiritualmente. No le estoy diciendo de hablar mal de una iglesia, estoy hablando de hablar mal del Evangelio. Son otros 100 gordos. Y mire, el papá dice: mi hijo era muerto. O sea, aunque estaba muerto, siempre lo seguía viendo como lo seguía viendo como hijo. Por eso en el pasaje anterior que leímos, Pablo dice: hijo de desobediencia. O sea, siguen siendo hijos, pero están en un estado de desobediencia. Eso es importante para algunos que son muy radicales. Dicen: o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Bueno, hay algunos que están en pecado, pero Dios los sigue viendo como hijos. Son los que son hijos de
desobediencia. Son hijos que están muertos y necesitan resucitar espiritualmente. Entonces, la primera resurrección es la resurrección espiritual. Se da cuando uno pasa a una vida nueva, a un nuevo nacimiento. Se da cuando uno entrega su vida al Señor y le pide a Dios perdón por sus pecados. Veamos otra resurrección. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, por favor. Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Voy a leer el versículo 9. Este es un relato muy conocido también, el famoso Valle de los Huesos Secos. ¿Lo tiene? Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sobre quién va a soplar? Sobre los muertos, para que vivan. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra ¿qué? ¿Qué pereció? La esperanza, y somos del todo destruidos. Termino con el 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. La segunda resurrección es una resurrección simbólica. Este es el relato de Israel en el exilio. Israel fue destruido por Babilonia. Llegó Babilonia, le desbarató la ciudad, la capital, y se llevó a los hebreos de esclavos. Ellos allí estuvieron en Babilonia por 70 años. Violaron a sus mujeres, mataron a muchos hombres, a otros muy pocos. Se los llevaron y los pusieron en puestos prominentes, pero la gran mayoría fue llevada como esclavo a Babilonia. Y después de muchos años, ellos deseaban volver a su tierra, a Israel, pero el imperio no se lo permitía, porque eran esclavos. Se reunían junto al río para cantar y para orar, y quienes los cuidaban le decían: a ver, cántennos los cantos que se cantaban allá en Sión. Ellos habían perdido la esperanza de volver a su tierra. Era tal la situación de ellos que la Biblia lo describe figurativamente como un sepulcro. Dice el Señor le dice: los voy a sacar del sepulcro. Esta gente era gente que había perdido la esperanza. Por eso esta es una resurrección simbólica, figurativa. Y esta gente había perdido la esperanza de volver a su tierra. Deseaban volver a Israel,
pero no se le era permitido. Esto es como cuando alguien ha vivido situaciones difíciles y uno dice, ¿qué peor me puede venir? Imagínese una persona que va a la cárcel por un proceso injusto. Imagínese a alguien que perdió su casa, le robaron su casa. 2, 3 personas se confabularon y le robaron su casa. Para una persona que trabajó 20, 30 años para tener su casa y después la pierde, esta persona puede decir, si trabajé 30 años para tener mi casa y ahora tengo 60, ¿qué peor? ¿Qué puedo lograr? ¿Hay algo peor que pueda venir? Les decía en la mañana que yo conozco a una persona que para el tiempo de la pandemia, el primer año de la pandemia, un viernes se murió la mamá y al viernes siguiente, gracias, al viernes siguiente se le murió el papá. Una persona así puede decir, ¿será que haya algo peor que esto? A veces hay situaciones en la vida en las que uno pierde la esperanza. Israel había perdido la esperanza y el Señor le dice, levántate y le va a dar una palabra. Y la palabra profética del Valle de los Huesos Secos es una palabra de esperanza. Es una palabra en la que Dios le da una promesa de que no los dejaría esclavos en Babilonia, sino que los haría regresar a la tierra de Israel. A veces tenemos situaciones en las que necesitamos una palabra de Dios. Tenemos una situación en la que necesitamos una promesa de Dios, porque hemos perdido la esperanza. Nos va tan mal que uno puede decir, ¿y será que hay algo peor que esto? Como aquel dicho que dice, le llueve sobre mojado. No se ha recuperado de una y le viene otra. Esta era la situación de Israel. Y Dios le dio una palabra para resucitarlo, para darle una esperanza. Lo que usted y yo necesitamos en situaciones difíciles de la vida, basta con una promesa, basta con una palabra del Señor que nos haga regresar el sueño. Si usted ha perdido el sueño, si usted ha perdido los anhelos, las metas, si usted ha dejado de soñar, probablemente usted necesite una resurrección simbólica. La tercera resurrección. Le he hablado de dos: la resurrección espiritual, la resurrección simbólica y la resurrección corporal. Y cuando hablamos de la resurrección corporal, sobre todo en el Nuevo Testamento, abundan las referencias bíblicas. No las vamos a ver todas, obviamente, porque no vamos a agotar el tema. Pero también en el Antiguo Testamento, aunque son escasos los versículos en el Antiguo Testamento sobre la resurrección corporal para estar delante de Dios, vamos a leer dos de los versículos más explícitos en el Antiguo Testamento. Entonces vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. El libro de Isaías. Capítulo 26.
Isaías 26, versículo 19. Cuando lo tenga me dice amén. Isaías 26, 19. Resurrección corporal. Dice, tus muertos vivirán. En otras palabras, tus muertos resucitarán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así. Nueva Traducción Viviente. Pero los que mueren en el Señor, por eso es que en la Reina Valera dice tus muertos, porque el que muere en Dios le pertenece a Dios. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Probablemente Isaías no haya entendido a plenitud, porque no todos los profetas del Antiguo Testamento cuando profetizaban entendieron a plenitud lo que profetizaban. Pero Isaías estaba profetizando la resurrección de aquellos que mueren en el Señor y que se levantarán para cantar de alegría, porque estarán en la presencia de Dios. Todo el que ha muerto en el Señor, un día se levantará, va a resucitar. La tierra dará a sus muertos. El mar tendrá que dar los muertos, porque es probable que hay cristianos que han muerto en el mar. El espacio tendrá que dar sus muertos, y los muertos en el Señor se levantarán para cantar de alegría en la presencia del Señor. Quiero llevarlo a otro versículo en el Antiguo Testamento. Le dije dos de los versículos más explícitos. El libro de Daniel, por favor. Daniel 12. Daniel 12. ¿Lo tiene? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra ¿serán qué? Porque el que duerme en el Señor, en realidad Jesús siempre habló de la muerte como un dormir. Habló de Lázaro, le dice a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Y aquellos creyeron que Lázaro se estaba tirando la siesta de las 3 de la tarde. Y entonces, como no entendieron, Jesús tuvo que explicarle y le dicen: en realidad Lázaro ha muerto y voy para levantarlo, resucitarlo.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Daniel 12:2, serán despertados. Mire qué rico lo que viene. Serán despertados, uno para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabe qué significa vergüenza y confusión perpetua? Juicio. Juicio. Daniel está diciendo que los muertos van a levantarse y que algunos van a resucitar para vida eterna y que otros van a resucitar para juicio eterno. Nosotros casi no nos detenemos a pensar en esto, porque nuestra vida cristiana es muy superficial. Nos preocupa más no tener el teléfono del momento. Estamos más entretenidos en cosas más superficiales, que olvidamos las cosas eternas. Pero un día en el Apocalipsis dice que grandes y pequeños estaremos delante de la presencia del Señor para dar cuenta en el trono blanco. Usted y yo, si Cristo tarda en venir, usted y yo vamos a morir. Lo único seguro en esta tierra es que usted va a morir. Yo voy a morir. Algunos de ustedes morirán jóvenes, otros ancianos. Pero todos un día vamos a ser resucitados. Y unos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para condenación eterna. Este es uno de los temas más coherentes de las Escrituras. Este es uno de los temas transversal desde Génesis hasta el Apocalipsis. De esto hablaron gente muy preparada como Isaías y gente con poca preparación como Ezequiel. Un día grandes y pequeños. Y grande y pequeño no tiene que ver con estatura. Grandes y pequeños es un término figurado que significa gente importante y gente no importante como nosotros. Amén. Ahí va a estar el presidente de Rusia, ahí va a estar el presidente de Estados Unidos, ahí va a estar el presidente de Nicaragua, ahí va a estar el de Costa Rica, el de Chile, ahí va a estar Messi, ahí va a estar Ronaldo, Ronaldinho, grandes, ahí va a estar Shakira, Piqué, amén. Ahí va a estar la reina Isabel. Ahí va a estar Manuel Gómez. Los pequeños, la lista de los pequeños. Iba a decir Luis Cano, pero era en la lista de los grandes, Luis Cano. Y en el Nuevo Testamento, hablando de la resurrección corporal para estar en la presencia del Señor, en el Nuevo Testamento la cantidad de versículos es innumerable. Solo permítame ir a 2. Juan, por favor, con esto termino. Deme 2 citas, por favor. El libro de Juan. Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5.
¿Lo tiene? San Juan capítulo 5, voy a leer a partir del versículo 24. Dice: de cierto os digo. Mire qué enfático. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De cierto os digo, otro énfasis, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los muertos, donde estemos, no importa si lo enterraron en el cementerio Machampú o en Sierra de Paz o este cementerio elegante que está aquí en la entrada de Ticuantepe. A propósito, yo a mi papá le daba una broma. Mi papá está anciano y hace como 2 años, una vez que estábamos hablando de eso, me dice mi papá: cuando me muera, y me estaba dando una orientación. Entonces yo le digo: que cuando usted se muera yo mando, y yo lo voy a enterrar aquí en mi casa, como yo tengo bastante patio en la casa. Entonces le digo: yo lo voy a enterrar aquí en mi casa. Y entonces me dice él: no se puede, yo ya tengo el permiso de la alcaldía. Pero yo lo estoy molestando: yo ya tengo el permiso de la alcaldía para enterrarlo aquí en el patio de mi casa. Y terminó la plática y yo no le aclaré que era broma. Como mi papá pasa unos días donde mi hermana y otros días en mi casa, se fue donde mi hermana, estuvo unos días, después regresó. Y entonces cuando regresa me dice: mira, ya averigüé, la alcaldía no da permiso, vos no podés tener Andaba con idea. Pues no importa si a usted lo entierran en el patio de su casa o en Sierra de Paz, un día todos los muertos oirán la voz de Jesús. Pero el pasaje no termina ahí. El pasaje no termina ahí. Lo más rico viene, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Parece que el haberlo dicho antes, ellos estaban asustados, y entonces le dice: no se asusten, y se lo vuelve a decir: va a llegar la hora en que las personas, los que han muerto, desde su sepulcro oirán su voz. Versículo 29, léalo conmigo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pórtese bien si quiere resucitar para vida. ¡Aló! Pórtese bien si quiere resucitar para vida, porque el que hizo lo bueno va a resucitar para vida, pero el que hizo lo malo va a resucitar para condenación, para muerte. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Cuando estemos delante del Señor, el asunto es personal. Ahí no hay esposo, ahí no hay esposa, ahí no hay pastor, ahí no hay padre,
no hay hermano, usted y Dios, nada más. Ahí no va a poder culpar a la esposa, porque la cuenta la paga el que la consume, usted y Dios. Pórtese bien, tratando bien a su esposa. Aló. Pórtese bien, tratando bien a sus hijos. Que nuestra vida delante de Dios, Pablo dice que antes vivíamos de acuerdo a la voluntad de nuestra carne y de nuestros deseos. Hoy ya no debemos de vivir así. No es que no tengamos, a ver, ¿quién no tiene pensamientos incorrectos a veces? ¿Quién a veces no tiene deseos incorrectos? Pero ya no le damos rienda suelta, porque tratamos de vivir y de honrar a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor.